Bienvenidos a todos a este nuevo evento, a esta nueva presentación de libros que ya sabéis que estamos en una maratón. Hemos presentado dos, este es el tercero y nos quedan tres más hasta julio. Es un placer para nosotros dar la bienvenida a tantas obras publicadas relacionadas con la Cábala y además se da la circunstancia que todos son alumnos maestros, los autores, por lo cual nos causa mucha satisfacción, mucha alegría. Tenemos hoy con nosotros a Michel Pérez Ricci, que nos va a presentar este libro, Los símbolos del alma, aunque ya tiene otro segundo libro a punto de publicar, del que también creo que nos va a hablar un poco. Tenemos aquí al profesor Sabán, que nos va a presentar al autor y también a la obra. Así que cuando quieras, Muchas Mario. gracias, Lina. Me siento como Moisés en el monte Sinaí. Si alguien se porta mal, le tiro los libros de Pérez Risi, ¿eh? Así que cuidado. Michel, un placer muy grande tenerte aquí. Por supuesto, yo no soy el indicado para hablar de temas de tarot, yo no estoy especializado. Tenemos en la escuela, tú sabes, nuestra amiga María Luisa Vivó. Pero cuando llegó este libro a mis manos, que llegó tres veces, por Keter, por Josma y por Binah, podemos comentar cómo fue esto, que me parece bastante curioso, cómo llegó, porque llegó un libro que me envió Mitchell y en ese libro todavía no estaba el prólogo que yo le hice al libro. Y entonces Mitchell dijo, bueno, tranquilo, yo te voy a enviar un segundo libro donde va a aparecer el prólogo. Me envió el segundo libro y curiosamente tampoco estaba el prólogo. Así que yo tengo tres libros de Michel Pérez Risi hasta que llegó el del prólogo. Por supuesto, los más valiosos son los primeros. El del prólogo bajó el precio. Lo más importante, lo más importante son los originales, ¿no? Así que tenemos los originales sin el prólogo. Me parece, yo te digo, Mitchell, una obra muy enjundiosa. Es impresionante el material que hay aquí y la relación con la cábala que tú has hecho. Yo tampoco quiero expandirme más porque lo más importante es que, como yo siempre digo, es el autor el que tiene que hablar de su obra de investigación. Y a mí me gustaría, Mitchell, que antes de hablar de la obra y en conexión con la obra, nos expliques un poco tu biografía, no solamente cómo llegaste al tarot, sino cómo llegaste a la Kabbalah y finalmente por qué motivo, qué es lo que te impulsó finalmente a esta investigación, porque no es una investigación, como sabemos, que se cierra aquí. Tú sigues en esta segunda obra con los 72 nombres de Dios y sigues estos 72 nombres de Dios en relación al tarot de Marsella. Entonces, me parece que todo gira con el tarot de Marsella y estás uniendo muchos de los temas de la Kabbalah con el tarot de Marsella. Es decir, lo que ya los investigadores, como nuestra amiga María Luisa Vivó, ya sospechaban, intuían o probaron, ¿no? O ya está probado de esta conexión tan grande de la simbología del tarot con la Cábala. Así que bienvenido, querido Mitchell, y me gustaría que nos cuentes un poco tu biografía para aquellos que no te conocen. Bueno, pues muchas gracias, un honor estar aquí, un placer con el maestro. Y bueno, tengo que decir que ya ha comenzado el tercer libro, ¿eh? Es que yo quería decir que Mario Sabán es como un virus de los buenos, ¿no? Si uno se inocula a Mario Sabán, empieza a salir ideas, y uno tiene que escribirlas. Entonces, me inoculó el virus, el maestro, simplemente con la presencia y con sus clases, con el diplomado y con la maestría. Y entonces yo creo que es que la cábala, tal como la plantea el doctor Mario Sabán, es algo que explota en el cerebro, explota en la mente y nos hace buscar dentro de nuestra biografía y compartir lo que ya sabemos. Con respecto a la biografía mía, yo empecé con el tarot en realidad muy pequeño. Lo que pasa es que lo abandoné. Con 13 años, lo cuento ahí en el libro, eh, yo estaba en una crisis, así existencial, tuve un miedo muy grande, con 13 o 12 o 13 años, y el miedo fue que mi padre me regaló el Kybalión antes de regalarme la baraja de cartas, esa versión que se publicó en los años 80 aquí por la editorial EDAF,
¿no? De la tabla de Esmeralda y fue como un bestseller en esa época, ¿no? Ese libro tiene, bueno, viene como de Estados Unidos, bueno, se puede investigar de dónde viene, pero a mí me causó con 13 años, 12, 13, una impresión tremenda, tan tremenda que yo recuerdo que estaba en mi cuarto y yo decía, esto es mentira, este mundo no existe. Pero claro, ahora no me da miedo, ¿no? Pero ahí era un miedo tremendo y yo sentía como que estaba manejado como una marioneta. Y me dio mucho coraje, de verdad. Me dio coraje, me dio miedo y no tenía nadie a quien contarle, ni nadie que me explicara, ¿no? Pero yo recuerdo que lo que tenía era mucho miedo. Yo no quería vivir en un mundo que no era de verdad. Yo quería ser yo de verdad y que el mundo fuera de verdad. Yo sentía que no era. Y después mi padre me regaló el tarot de Marsella y ya empecé a jugar como que sabía leer, a jugar como que sabía y a jugar como que intuía. Y así entré yo en el tarot, jugando después de una crisis existencial que tengo que reconocer, no se me arregló ahí así rápido, sino que después, digamos, la tapé buscando cosas profundas, ¿no? Entonces ya estudié guitarra clásica, trabajé como catedrático de guitarra clásica, dando conciertos por Europa. Pero claro, eso era maquillar mi incertidumbre con cosas bonitas. Claro, porque la guitarra clásica era muy bella. Después estudié historia del arte, después empecé el doctorado en filosofía y todo iba en torno al arte de la música, al arte de las imágenes, a la estética. Leía a los filósofos, recuerdo que me impresionó Hegel, Schopenhauer, ¿no? Y entonces ahí iba yo, en ese mundo. Me gustaba desde pequeño el cristianismo que tenía a mi mano, pero claro, yo hablaba con los curas o hablaba con gente así y no me respondían nada, era todo como un dogma, ¿no? Incluso con 8 años, recuerdo, antes de yo hacer la primera comunión, antes de hablar con ningún cura, tuve una experiencia, podemos decir, mística, claro, porque un niño tiene experiencias místicas. Y yo recuerdo en una misa con mi madrina, que era como la que me cuidaba, me amaba tremendamente, y fuimos a la novena de la Milagrosa. Y allí cantaron el Salve Regina, Mater Misericordiae. Y ahí tuve una experiencia enorme. A los 2 meses me metieron, como a cualquier niño español, en la catequesis para hacer la comunión. Y ahí caí en otro hundimiento porque yo explicaba lo que había sentido y a mí me decían otra cosa, que no tenía nada que ver. Bueno, entonces ahí, digamos, me metí en el mundo del arte, en la universidad, dando clase como catedrático, pero sí es cierto que caí en una profunda crisis y no salí, no volví a salir hasta que un día por la tele vi a Alejandro Jodorowsky hablar del tarot y recordé todas esas experiencias que yo tuve y dije, este es mi camino, de eso hace ya veintitantos años. Y entonces nada, me fui con Alejandro, lo perseguía para que dando los cursos presenciales y ya después conocí al gran Philippe Camoin, que es el que hizo el tarot con él, que es el heredero de los maestros naiperos de Marsella. Me convertí en su traductor, fuimos amigos y me fue transmitiendo secretos y bueno, y ahí empecé a salir, ¿no? De esa incertidumbre a través del tarot y después, la tercera salida de esa incertidumbre ya vino con el conocimiento de la Cábala, tal y como lo plantea Mario Sabán, porque yo había tenido más, yo tengo una biblioteca grande, había leído libros de Cábala, pero la visión que yo vi una vez en un vídeo, hablando al maestro Sabán, me chocó y dije, esto es el tarot de Marsella. Él no mencionó, bueno, tú nunca mencionaste el tarot, pero me hizo un vuelco en el alma como cuando escuché a Alejandro y digo, esto es el tarot de Marsella. Y Alejandro, que es judío, aunque él no habla mucho de su judaísmo ni de la cábala, pero yo sé
personalmente que él ha estudiado la cábala. eh, Él dice que él cree que el tarot, no se puede demostrar estas cosas, ¿no? Es como una teoría, que el tarot de Marsella, porque hay otros, ¿no? El tarot de Marsella se reestructuró en su forma actual más o menos por el año 1000-1100 en una zona considerada herética que sabemos, ¿no? También desde la Cábala, que es el norte de España, Cataluña, la Provenza, el sur de Francia, el norte de Italia, Milán. Todo eso está en la historia llena de herejes y los quemaban y los asesinaban. Pues bueno, ahí, en ese mundo herético, donde también nació la Cábala, dice él que los místicos de las religiones, de las tres religiones, se unieron para poner en dibujos los secretos grandes de lo que ellos sentían en el corazón. Pero vamos, he hablado muchísimo, ¿eh? Pero bueno, eso es más o menos como la biografía, cómo llegué a la Cábala y ahora, sí, ahora tengo más ilusión todavía porque es como que he encontrado un camino que no paro de escribir y este camino viene abierto por la visión actualizada de la Cábala, que es tremenda, que aporta Mario Sabán a la humanidad. Gracias, Mitchell. Más allá de sus elogios, que se los agradezco, me gustaría, bueno, si es que usted puede compartirlo, en sus investigaciones, ¿qué datos fueron los sorpresivos? Es decir, si tuvo, quizás no, esto, ¿no? Es aleatorio. Algo o qué elementos le llamaron la atención de esa convergencia entre el tarot y la cábala. Es decir, porque en todo momento usted se encuentra en esta convergencia, de hecho trabaja esa convergencia, Mm. pero como usted ya pasa a ser un investigador, dado que estas obras, yo muchas veces digo que las obras que estamos presentando son como fundantes, porque no existen obras anteriores. Y muchas veces también los que escribimos este tipo de obras sentimos que es la obra que hubiéramos querido leer y no tuvimos. Es decir, lo más curioso que nos pasa a todos nosotros es que buscamos un tipo de obra que no existe, pero que existe en realidad. Intuitivamente sabemos que existe. Entonces, la pregunta sería, en las investigaciones que usted realizó en estas convergencias entre el tarot de Marsella y la Cábala, ¿encontró cuestiones muy sorpresivas? Porque siempre cuando uno busca, no necesariamente encuentra lo que está buscando. En general encuentra cuestiones que le sorprenden a uno en la investigación. Sigo encontrando, no es que encontré, sigo encontrando sin parar siempre que estoy leyendo y siempre aparecen nuevos códigos, porque en los símbolos, que se llama la obra Símbolos para el Alma, los símbolos como los de la Cábala son abiertos e infinitos para, digamos, descargar desde la Jojma o desde la intuición esa sabiduría que el Creador nos quiere transmitir. Lo que sí tengo que decir es que lo que yo encontré no es lo que se encontró con anterioridad, que yo creo que pecaba de una rigidez extrema. Me voy a explicar. Los investigadores del siglo XVIII, del XIX sobre todo, Papus, Eliphas Levi, todos estos grandes cabalistas que hablaron del tarot, evidentemente, y hablaron de la cábala, creo que hicieron correlaciones como muy directas. A lo mejor ellos decían, esta sefirá es este arcano, o este arcano es este signo astrológico. Y lo que mi maestro me transmitió, Philippe Camoin, desde el principio, es que el tarot tiene un sistema codificado que es que se decodifica dentro del tarot y después se relaciona fuera con las otras artes, digamos, ¿no? Entonces, lo que descubrí al principio eran como grandes intuiciones y después vi que no era un lenguaje mm, fácil, digamos, o directo, no fácil, directo, que no era un lenguaje naif, que no era una correlación que se sentaron en el siglo 1000 y dijeron, ay, mira, para los cabalistas el signo Leo, pues le vamos a poner el arcano 11 que tiene un león, sino que son cosas como muy profundas que uno lo siente dentro de lo que en la cábala se llama el secreto, el sot. Entonces, pero sí es cierto que también para ir formando el tarot capa por capa,
según esta nueva visión que nos trajo Philippe Camoin, que es la de decodificar el símbolo por sí misma. Entonces, en esa visión uno va descubriendo capa por capa lo fácil. Entonces, ahora lo que sí he descubierto, por ejemplo, bueno, los cuatro mundos, ¿no? Que tenemos los cuatro mundos de la Cábala, ¿vale? Que tenemos Asiá, Yetzirah, Briá y Atzilú, ¿vale? Ay, mira, ahí están. Es que Ahí justamente, están. justamente aquí está ya lo intuitivo, ¿no? Ya tenía Claro. marcado hablar de la correlación entre las cartas de tarot con cada uno de los universos. Así que bueno, ya entró intuitivamente en el asunto, no lo tengo que ni preguntar. Pero bueno, todo esto implica un trabajo de investigación, saber cada carta no a qué sefirá corresponde, a qué universo corresponde. Y aquí hay un Exacto. trabajo de investigación más allá de la sefirá. Y Mm, comprendo lo que dice de lo literal de aquellos del siglo XIX, que bueno, por supuesto les debemos a ellos que se haya abierto todos estos temas, pero ellos tenían correlaciones como muy simples y a veces confusas, mm, también y a veces también confusas. Papús en algunos puntos es muy confuso, porque mm. en general lo que se ve es que ellos literalizan lo simbólico muchas veces, no mantienen Exacto. el símbolo. Y lo que usted dice de Qumran me resulta muy curioso, porque muchos investigadores de Kabbalah lo que dicen es que la Torá no tiene que ser investigada por una hermenéutica exterior, sino porque tiene elementos propios en el interior la Torá para ser analizada. Es algo muy parecido a lo que dice Qumran, entrar en el tarot para decodificar el tarot por dentro. ¿Qué es lo que hicieron los cabalistas al decodificar los nombres de Dios o la Torá dentro en el interior de la Torá? No necesitan una hermenéutica exterior. Entonces, claro, me gustaría que siga por aquí porque me parece muy interesante tener estos planos del alma, como decodificadores de los tres niveles subjetivos de nuestra alma. Exacto. Mira, cuando uno dice, lo primero que hace Camoin es decir, ¿cuántos arcanos mayores tenemos, no? Entonces hay 22. Hay 22 arcanos mayores que son como las 22 letras, ¿no? Esos 22 ladrillos con los que el creador hizo todo el universo. Pues son estos mismos 22 ladrillos, pero ¿cómo lo ordenamos? ¿Mm? Entonces, hay muchas maneras de ordenar. Hay algo que hay que decir. Esto es una propuesta, hay otras propuestas, ¿no? Y pueden llegar otros investigadores con otras formas de ordenar. Es igual que si uno dice, no, las letras hebreas solamente se pueden ordenar de esta manera. Uno puede escribir lo que quiera, ¿no? Y en una Torá invisible. Entonces, no hay un orden establecido, pero cada orden que ponemos nos da un tipo de lenguaje. Entonces, en este orden tenemos como tres niveles. Y claro, mirándolos de abajo, están todos estos personajes en el nivel de abajo vestidos, porque esto está indicando el nivel terrestre, el nivel asiá, el nivel de la mayor vestimenta. Cuando nosotros en la maestría de Cábala estudiamos los rostros de Dios, ¿no? Los rostros están cada vez más vestidos y los rostros superiores son cada vez más límpidos hasta que llegamos a un lugar tan sutil que no hay rostro, ¿no? Que es como infinito, donde no hay vestimenta. Entonces aquí abajo, si vemos todos los personajes vestidos. Este es el mundo de Asiá. Aquí en medio vemos a todos los personajes que son como unas energías. Incluso podemos ver las virtudes, ¿no? Las virtudes cardinales. Son cosas interiores, de nuestro trabajo interior. Eso es Yetzirah. Eso es el segundo mundo. Y arriba, incluido el diablo, que para el tarot, el diablo está incluido ahí como el Satán en la Cábala, que tiene una... el diablo está en la puerta del cielo. Es decir, tenemos que atravesar lo que es el mal, ¿no? Hay un libro suyo, ¿no? Que es Las estrategias del Satán. No podemos llegar al cielo si no sabemos cuáles son las estrategias del Satán, ¿no? No podemos ser felices, dice en el libro de Mario Sabán, ¿no? Entonces aquí tenemos como, y aquí sería entonces Briá. Pero después tenemos los arcanos menores, que ese ya el siguiente libro con el árbol de la vida, que aparecen también oro, copa, espada y bastos. Pero claro, como esto no es tan fácil, bueno, fácil sí es, pero es como cuando Isaac Luria empieza a sacar cosas, ¿no? Y se vuelve como ahí loco, pero que tienen un sentido. Yo he descubierto que en Asia
tenemos en el mundo de Asia, que son los oros, dentro tenemos también 4 mundos, como dicen, como aprendemos en la maestría de Cábala y en el diplomado también. Esos 4 mundos, oro, copa, espada y bastos. Pero es que después, cuando vamos al segundo mundo, no tienen el mismo orden. Ya no es oro, copa, espada y bastos. Ya tenemos un orden distinto. Ahí sería entonces basto, espada, oro y copa. Bueno, esto hay que explicarlo, ¿no? Pero es que dentro de cada uno tenemos un orden distinto. Entonces, este libro, ¿en qué se basa? Y los 72 nombres de Dios, que es el siguiente, se basan en el mundo de Yetzirah, en el mundo de... mira, vamos a hablar como un SOT, ¿no? Como un secreto que se me ha ocurrido aquí que aparece en el libro, en el de los símbolos para el alma. Mira, en el arcano 18, a ver si lo tengo por aquí, que el arcano 18 es la luna. La luna es un símbolo espectacular, todos son espectaculares. Pero aquí, en el libro, hablo de un gran filósofo que no es cabalista, pero hay muchas veces que los judíos dicen, mira, yo soy ateo y yo soy filósofo, pero después uno empieza a leerlo y dice, me parece que ateo no es, aunque diga que es ateo, ¿no? Entonces muchas veces hay ateísmo que, aunque uno lo diga, no es. Hay un filósofo tremendo que es Edgar Morin, que está vivo, que tiene 103 o 104 años, yo no sé ese hombre, que él dice que es ateo, dice, ¿vale? Pero habrá que demostrarlo, porque yo leo sus libros y lo que veo es que se quiere asomar a lo que hay detrás de lo que podemos ver. Eso no parece ateísmo, pero bueno, él lo dirá y tendrá como sus razones, ¿no? A lo mejor políticas, para hablar de el ateísmo. Entonces, por ejemplo, en el arcano de la luna, él nos Te explica. puedo contar un secreto Sí, de, dale, de dale. de Edgar Morin. Morin se Ujú, escribe Morin en Morán, francés, ujú, así que muy bien. Él no tiene ese apellido, sabes que no es su apellido original. ujú, Él es Edgar Naum. mm, Ese es el apellido original hebreo de él y es Naum de Esmirna. Ahora, lo curioso es que yo tengo un bisabuelo, Naum, entonces probablemente somos parientes, lejanos, wow. pero parientes. Entonces, es sefardita también, Ese, ¿no? ese fardita. Y el segundo tema de Edgar Naum, o Moren, como se llama habitualmente, el segundo tema que me parece interesante es que cuando tú estudias profundamente su filosofía, está muy cercana a la comprensión dimensional de la Cábala, por la idea de la complejidad, es decir, yo creo que él intuitivamente, no sé si tiene conocimientos de Cábala, pero intuitivamente se acercó a una comprensión global de la realidad. Así que es muy curioso que lo cites. Y yo la verdad que no sé si es ateo o agnóstico, Morán. La Ah, verdad que no sé. no sé. Me suena que es más agnóstico que ateo, pero más allá de lo que él crea, es muy interesante su filosofía, porque está muy aplicada hoy a la educación, a la pedagogía, y sobre todo porque tiene un punto intuitivo que lo acerca a la Kabbalah con respecto a los contextos, a los diferentes contextos y todos cómo están unidos en lo oculto, ¿no? Morán habla del oculto detrás, así que al final, lo oculto detrás, ¿qué quiere decir? Con lo cual se está acercando indudablemente. Por eso yo entiendo que tú, cuando le estés leyendo, digas, este hombre de ateo no tiene nada, porque es Ujú, verdad, no tiene ni de ateo. Agnóstico puede ser que tenga, porque al final un místico tiene que tener un punto de agnosticismo. ujú, Porque para llegar a la matriz tienes que ser agnóstico de todas las vestimentas. también. Por ese motivo, los que estamos en la cábala somos muy agnósticos. Es decir, somos creyentes agnósticos, una cosa muy rara, Mm, porque somos creyentes al final del camino, pero somos agnósticos en todo el camino. Para romper la idolatría hay que ser muy agnóstico. Por eso la cábala le entienden más los agnósticos que los creyentes, porque los agnósticos van rompiendo las vestimentas para llegar a la matriz. Pero bueno, no te quiero tampoco interrumpir, pero me resultó muy curioso lo de Morán. sí, es como una mezcla, ¿no? Entre la ciencia y la religión, ¿no? Convertida en una espiritualidad y ahí vamos continuamente, ¿no? Porque yo creo que yo soy agnóstico hasta de mí mismo, porque a veces pienso una cosa, pero es que después digo, bueno, ahora me tengo que contradecir, tampoco creo en mí. Bueno, pero de lo que quería decir era del arcano de la luna.
él tiene un libro magnífico, Edgar Morin, que es el pensamiento complejo. Mm. Bueno, es su obra, digamos, ¿no? Y ahí explica, cuando estamos hablando de Yetzirah, yo siempre me he preguntado, ¿qué es llegar a Briah? Bueno, se puede decir que es llegar a la raíz del alma. Bueno, vale, pero vamos a usar un lenguaje que nos entienda todo el mundo, ¿no? Y que no haya, digamos, ninguna creencia ni nada. Yo creo que es llegar a Briah, pasar toda la complejidad que tenemos de Yetzirah, es que nos podamos sentar dos personas, una enfrente de la otra, y que, por ejemplo, ahora está aquí Mario, que Mario me diga una frase, yo entienda lo que él me dice y yo le pueda contestar. Porque lo que hay en el mundo y lo que se ve en el entorno es que las conversaciones, cada uno está manteniendo la suya. Es decir, estamos todos estamos como en una complejidad psicoemocional, lo vemos en los políticos, lo vemos, pero en todo, ¿no? Que es como una falta de inteligencia, que no es inteligencia, es que yo digo una cosa y la otra persona me contesta algo que no tiene nada que ver, que es de su mundo. Entonces, llegar a Briah, ¿qué es? Pues dice Edgar Morin, no dice llegar a Briah, ¿vale? Dice lo que es llegar lo que hay detrás del pensamiento. Dice él, y pone este ejemplo que me encanta. Dice, un ejemplo de un estudio que hicieron, ¿no? Tomaron a una persona y la hipnotizaron. Y entonces le metieron en Yetzirah, es decir, en su mundo psicoemocional, unas órdenes. Lo hipnotizaron y le dijeron, vas a dejar de fumar, porque era fumador, mañana. Y también vas a comerte, vas a pasar por esta calle. Bueno, la persona dice, bueno, y te vas a olvidar, ¿sabes? ¿Algo pasó? Bueno, se cumplieron sus deseos. Usted no quiso hacer nada Ah, bueno, y ahí está. prácticamente el Ein Sof capta su deseo en forma inmediata. Acá en la espuela de Cabra pasan estas cosas. Cierto, Deseos cierto. son órdenes para el Ein Sof, así que usted puede desaparecer tranquilamente en cualquier momento. Así que cuidado con lo que se dice. Pero prometiendo volver, ¿no? Muy Como bien, prometen los cabalistas. gracias que ha vuelto. La parucía, ¿eh? La segunda venida de Michel Pérez Risi. Bueno, entonces tomaron a este hombre y además le dijeron, te vas a olvidar de que te hemos hipnotizado y todo. Y el hombre va a su casa, se levanta por la mañana y ahora empieza a pensar como nos creemos nosotros que somos libres pensando. Porque nosotros nos levantamos por la mañana y se nos ocurren cosas y pensamos que se nos ocurren a nivel del alma o a nivel de nosotros, de lo que somos realmente. Y lo que demuestra Morán es que no, porque él se levantó por la mañana y dijo, ay, hay que ver que cuando uno fuma, con la edad ya que tengo, me puede entrar cáncer. Ese pensamiento, él se cree que lo está teniendo libre, pero estuvo inducido, ¿no? Y después dice, mira, pues voy a dejar de fumar en su supuesta libertad. Y decide dejar de fumar. Y le viene otro pensamiento y dice, y mira, como voy a dejar de fumar, voy a pasar y me voy a comer una merengada, un gran pastel, que es la mejor pastelería que hay en Barcelona, que está en esta calle, y me la voy a comer allí. Total, dejó de fumar y pasó por esa calle, ¿no? Y entonces nos dice Edgar Morán, eso es lo que nos creemos. Cuando empezamos a hablar con la lógica y a decir, mira, esto es así, porque yo creo, hay que ver que muchas veces estamos condicionados. ¿Por qué? Primero por un lenguaje, por una cultura, por los padres, por todo, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? Esa es la luna. ¿Qué es lo que hay detrás de todas las emociones? ¿Qué está detrás? Pues detrás hay un pensamiento puro, hay una mente pura o el alma, podemos decir, ¿no? Está nuestra alma, que sería Briah. Entonces, los símbolos, dice Edgar Morán también, nos ayudan, dice, no a salir totalmente, porque él lo pone como que es casi imposible. Dice, uno no puede salir de su propio condicionamiento totalmente. ¿Vale? Puede que algún cabalista, Isaac Luria o algo lo consiguiera, pero él dice, en su teoría, dice, es muy difícil, pero sí podemos rasgar la realidad e intuir un poquito lo que hay detrás. Entonces, en ese nivel es en el que está escrito estos dos libros, ¿no? Que yo creo que trabajan el mundo de Yetzirah. Es intentar rasgar un poco nuestros condicionamientos para ver lo que hay detrás. Y claro, porque si no lo vemos, y ella por experiencia propia, el universo
el creador o el Ein Sof nos lo va a poner delante y es lo que yo digo, ¿no? Este libro también vino escrito por una prueba que la sigo teniendo de salud muy dura, pero que claro, es algo como que me ocurrió muy negativo, que sigo ahí, pero también, y es muy raro esto, le doy las gracias al creador porque me ha permitido escribir todas estas ideas y todas estas cosas. Entonces es algo raro. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el bien? Y ahí pues, lo enlazamos con su idea de las estrategias del Satán, pero que preferimos, y aquí se lo pido al creador, un poquito de más misericordia a veces, aunque tardemos en ver más despacito. Antes de finalizar este libro, que aparece el análisis del loco, ¿eh? Usted escribió sobre la yin de cuatro ramas. Es como que termina con lo femenino el libro. Es bastante curioso, ¿no? Es interesante este acercamiento a lo que llama la maternidad universal. No sé si nos puede explicar un poco por qué motivo se metió, no en camisa de 11 varas, en camisa de cuatro, porque es la yin de cuatro ramas. Mira, sí, yo estoy convencido porque, mira, ahora voy a contar el tercer secreto, que mi tercer libro se llama El árbol de la vida de María Magdalena, el Ah, tarot de Marsella desde ese punto de vista, ¿no? Eh, es decir, usted me quiere ganar a mí y quiere ganar a mi esposa también, por lo que veo, ¿no? Es decir, bueno, quiere, su quiere esposa estará ganar- citada porque me leí su libro, el que está ahí quiere- quiere- sola, quiere sola con ganarnos los a los, hijos. quiere ganarnos a los dos, ¿no? Porque tengo a mi esposa saltando por la casa ahora. Ah, vale, vale. Bueno, pues ese es el tercer libro. Claro, todo esto de María Magdalena viene del año 97, cuando mi maestro Philippe Camoin tuvo esa intuición y esa seguridad completa, porque para él la tiene, de que el tarot de Marsella fue dibujado o fue creado en esta versión, porque el tarot viene de anterior, ¿vale? Como la cábala y todo, ¿no? Fue creado si no fue María Magdalena, fue por la escuela de María Magdalena. Da igual, porque no se puede demostrar a lo mejor que María Magdalena estuvo allí realmente en lo que es en Marsella. Pero sí que en el sur de Francia, en Marsella y en toda la Provenza, estaba toda esa energía de una escuela de María Magdalena. Mira, Y usted la asocia a la yin de cuatro ramas, sí, porque claro. yin de Mira, cuatro ramas en la cábala es la era mesiánica, el mundo del futuro. exactamente. Y para los cabalistas es la restauración de lo femenino al final de los tiempos. De esto es lo que habla Isaac Luria y hablan los cabalistas. Esto lo tenemos en una obra de Sarah Schneider, Sí, que no sé, habría que preguntarle a Lina si está si la tiene la librería de Lina ahí de la escuela, porque hay una obra muy importante que es lo masculino y lo femenino en los escritos cabalísticos de Editorial Obelisco, que me parece una obra clave para entender este tema de lo femenino al final de su obra. Es decir, al final de su obra nos deja el tema de la maternidad universal y la restauración de lo femenino con respecto a la yin de cuatro ramas, y me parece muy interesante la obra de Schneider. Bueno, la tengo calculo. aquí, está aquí, pero es que no la encuentro. No, tranquilo, La, no, no es necesario. la quería Si, mostrar. si en algún momento Lina aparece y nos puede mostrar la obra, que es una obra muy recomendable porque se cumple la profecía de Isaías, donde se dice que al final de los tiempos la luna va a tener el tamaño del sol y que lo Exacto. femenino será restaurado. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, y hay un cabalista en el siglo XIX, Schlegel, ahora no me recuerdo exactamente, pues es un cabalista menor, citado en la obra de Sarah Schneider, que habla de la restauración de lo femenino. Y me parece muy curioso que haya terminado con lo femenino. En realidad no termina con lo femenino, después sigue el loco. Ujú. Termina con el loco, no con lo femenino, ¿no? Pero está la restauración de lo femenino en la yin de cuatro ramas. En realidad es lo femenino en todo. Por eso la yin de cuatro ramas es la unidad con el Ein Sof, es Sí. la androginia, es el reequilibrio de lo masculino y femenino, ¿no? Lo que estamos esperando en la era mesiánica. Mitchell, yo con usted podemos estar hablando, pero yo quiero dar paso a aquellos que quieran empezar con las preguntas. Me gustaría muchísimo, no sé si usted está de acuerdo o quiere decirme algo antes, Sí, no. porque, porque la De gente acuerdo hay totalmente. aquí. El mundo, mira, aquí tenemos el Ah, mundo
que curiosamente esa carta, que es la Shin de cuatro brazos, se llama mundo o el Olam Abba, ¿no? El mundo venidero. No Y claro, venir. y aquí se demuestra, habrá que leer el libro, se demuestra por qué esa mujer que hay ahí en María Magdalena, por qué la Shin de cuatro brazos, ¿no? Y qué nos va a traer ese mundo y esa feminidad restaurada, como nos dice la cabalista Schneider, que yo creo que la felicidad solo puede venir por esa actitud cabalista, que viene de Cabel, que es de recibir, ¿no? Yo creo que los cabalistas somos femeninos o son femeninos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos recibir al Creador. Es esa actitud femenina, también esta forma almendrada es una vagina, ¿no? Es como si nos abriéramos, nos convirtiéramos en una vagina para ser penetrados por el Creador. Y ahí ya Bueno, entramos en la erótica ese cabalística. es el fundamento del universo, ¿no? El fundamento del universo es lo femenino que se abre a lo masculino. Vamos a dar paso a las preguntas. No sé dónde está el equipo no sé si ha Sí. desaparecido. No, no, estamos aquí. Ah, está en lo oculto. Y bueno, no sé si hay preguntas, señora Lina. Bueno, a ver, teníamos una que era más bien un comentario, pero que yo creo que se puede transformar en pregunta, ¿no? Tengo entendido que no se puede consultar el tarot según el Zohar. Según el Zohar, no sé si el maestro tiene algún. Mire, en principio el Zohar nunca cita el tarot, con lo cual no sé de dónde extrajeron esa información. Si la persona tiene la cita del SOAR, me la envía a la escuela. Pero el SOAR, cuando se escribió, el tarot todavía no existía. Así que misteriosamente es muy raro que exista una prohibición con respecto al Ni tarot. la palabra tarot, ¿eh? Porque No, la por eso palabra tarot viene del siglo XIII, taraux en francés. sí, lo que puede pasar, estoy especulando ahora, es el tema de la cuestión astrológica. Mm. Que ya entramos en otro asunto, pero con respecto al tarot en sí mismo, yo no conozco en el SOAR, yo no conozco en el SOAR, hay que alguien que me traiga la prueba y yo creo que esto no lo va a encontrar. Quien hizo esta afirmación o esta pregunta, a mí me parece que no lo va a encontrar. Pregunta Olga, ¿qué puede comentarnos sobre los dos árboles, el que termina en tres senderos y el que utilizamos en la escuela y las posiciones de los arcanos mayores en los senderos? Bueno, pues lo que se comenta en la escuela, ¿no? Que yo creo que tiene más sentido el árbol de la vida cabalístico y que en la época, perdón, sefardita, que es el que es el de la época del tarot de Marsella. ¿Qué ocurre? Que los otros árboles, como los otros tarot, ya vienen de tradiciones posteriores. A partir del siglo XVI, XVII, ya vienen las tradiciones fuertes, también como la inglesa, ¿no? Y entonces ya ahí empieza un hermetismo y un esoterismo distinto. Pero mira, yo he visto personas que con esa línea han alcanzado grandes cotas de espiritualidad y se han logrado transformar. No es la línea que yo sigo, pero reconozco que hay personas que siguen la tradición inglesa y de esos esoterismos, como Madirolas, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que él ha alcanzado grandes cotas de realización personal. Pero, claro, yo soy más de el Marsella y de la época, digamos, esta sefardita. Yo creo que ahí hay un conocimiento. También la escuela hermética es como muy lineal, ¿no? Es decir, esto es esto. ¿No? Esta carta es este signo astrológico, esta carta es esto. Y yo creo que la cábala sefardita y el tarot de Marsella no es tan directo, sino hay que buscar el secreto dentro. No es una cosa tan fácil. No es que digamos, mira, tú tienes que hacer esto y te rectificas. Así de fácil no es, porque entonces yo creo que Mario nos podía dar un decálogo, escribir un libro y nos dice, tenemos que hacer exactamente esto. Te nos levantamos por la mañana y hacemos esto y se rectificáis. No, es todo más complicado porque en nuestra mente es como que hay que buscar el secreto como en los símbolos. Esa es la respuesta que puedo yo dar. ¿Qué puntos tiene en común tienen la cábala y el tarot de Marsella con respecto a las enseñanzas del hermetismo? Yo, yo creo que los puntos en común son todos. Porque primero, si María Magdalena dice Philippe Camoin que hizo, ¿no? O fue partícipe su escuela
de lo que es el dibujo, que es muy, muy femenino eso de dibujar, las energías de las letras cabalísticas y las ideas que ella tenía, pues claro, yo creo que Marisa Ventura y Mario Sabán han hablado de que el maestro Jesús y María Magdalena eran una pareja de cabalistas seguros. Entonces, yo creo que es prácticamente, si no es lo mismo, es muy cercano, ¿no? Mira, hay en el Evangelio de Felipe, que lo tengo aquí, que el Evangelio de Felipe está muy cercano a la tradición de María Magdalena. Fijaros lo que dice en el versículo 67, dice, la verdad no ha venido a este mundo desnuda, sino velada con imágenes y arquetipos. No la puedes recibir de ninguna otra forma. Hay una regeneración a través de la imagen de la regeneración. O sea, que yo creo que lo que nos trae el tarot de Marsella y la cábala, que tiene muchos símbolos también, y usa el árbol de la vida ya es un símbolo. Yo creo que esos símbolos son los que nos ayudan, porque hablando sin símbolos nos convertimos en una escuela de psicología conductual, ¿no? Y de ayudarnos unos a otros. Pero al final lo que nos da la profundidad es el símbolo, es un verso de la Torá, ¿no? Leemos un versículo de la Torá y ya sabemos por los libros de Mario que no es lo que pone. Sí, es lo que pone, pero después es lo que está más profundo de lo que pone, más profundo todavía, y después una cuarta interpretación, que ya es el secreto, más profunda todavía. O sea que yo creo que en los secretos y en el inicio, la cábala y el tarot son lo mismo, entre comillas, pero son dos tradiciones. El cabalista es cabalista y el que estudia el tarot de Marsella estudia el tarot de Marsella. El que es místico en el cristianismo y el que es místico en el mundo judío están unidos a lo que llegan, aunque los caminos sean distintos. Em, ¿Hay alguna pregunta más? Vamos por ellas. La relación que existe entre el tarot de Rider White y la cábala, para entender mejor la cábala, ¿sería mejor estudiar Marsella? Depende de la línea, ¿no? Ahora que nos explique Mario también, depende de la línea que uno quiera seguir. Para seguir la línea inglesa y el árbol de la vida del hermetismo de los libros de Madirolas, pues es mejor seguir entonces, creo yo, la tradición de Rider Waite. Para la cábala sefardita con el otro árbol, yo creo que es es mejor el tarot de Marsella. Va a ser interesante cuando entre octubre y noviembre uno de los maestros graduados de la escuela, todavía por un tema ético no puedo decir su nombre ni apellido, está terminando una obra de la historia del árbol de la vida a través de los tiempos, Wow. encontrando el primer árbol de la vida en el 1800 antes de Cristo en Asiria, en el ¿De imperio asirio. verdad? ¿Eso es Sí, así? sí, sí, sí. ¿De Eh, verdad? no, no, ¡Wow! bueno, ¡Qué descubrimiento, ¿no? yo le digo lo que sí, y entonces él muestra en esa obra, se dedicó solamente a investigar árboles de la vida. Y el árbol de la vida más cercano a nuestro árbol de la vida, con esta estructura tal como la conocemos, es de Asiria del 1700 o 1800 a.C., que lo encontró en un museo, bueno, hay toda una historia. Y entonces, claro, yo lo impulsé, le inoculé le inoculé esto que usted dice, no sé qué le inoculé, pero el hombre se puso a trabajar, a investigar, y para octubre, noviembre, si Dios quiere, vamos a tener un libro de la historia de los árboles de la vida. Es muy fuerte porque está el árbol de la vida de Babilonia, de Persia, de Wow. cómo fue el árbol de la vida. Y claro, ahí nos damos cuenta de que la cábala la recibe la tradición judía, pero es mucho más antigua. Es decir, que viene, vaya a saber de qué civilizaciones remotas. Entonces, ahí tenemos muchísima cantidad de árboles de la vida diferentes. Así que yo diría de esperar, que nos esperemos, que nos aguantemos un poco, porque esta investigación nos va a dar muchísima información que hasta hoy no conocíamos. Porque siempre hablamos de esta diferencia de dos árboles, no íbamos a la prehistoria con el árbol de la vida. Aquí, esta investigación nos lleva a la prehistoria. Con lo cual, bueno, ahí se va a abrir un campo muy interesante de investigación. No me quiero adelantar más,
Solo decirles que va a salir la obra y que estamos expectantes de esto. No veo a María Luisa Vivó, nuestra cabalista tarotista, que está en lo oculto y que es la que tiene que estar aquí presente, María Luisa Vivó. Usted nos tiene que ayudar en esta presentación, no se me escape. Bueno, yo estoy encantada con la presentación de hoy y ya me he informado antes del autor. Yo también tengo, yo el tuyo ya me lo pido ya. Vale. Sí, porque me interesaba la presentación y el tema y digo, me voy a informar un poquito acerca de Mitchell porque no lo conocía de antes y he estado mirando por internet y digo, su libro, a ver, no puedo faltar a la presentación y además que veo que su libro complementa mucho el mío y el mío complementa, creo, mucho el suyo. Yo estoy muy interesada en profundizar en lo que es la simbología de los arcanos, precisamente. Con lo cual ya estoy esperando el libro ya. Todavía no me lo he pedido ya. Bueno, hoy mismo me lo voy a pedir. Si está, espero que está a la venta, ¿no? Creo que está a la venta. Sí, sí, está. El que no está es el de los 72 nombres. Este Está pronto. está todavía, aquí dice, Lo de la trilogía. mi vida a la reventa, señora María Luisa. No, caen seguro, vamos. Es que este me lo regalo, pero ya. No, estoy encantada con la presentación, Michelle, y bueno, que estoy deseosa de leer tu libro porque creo que me va a dar mucha información y me va a facilitar también mi propia investigación. Yo ahora estoy leyendo mucho, precisamente en estos días estoy informándome más, leyendo libros del gnosticismo, de los primeros textos, de los textos de Nag Hammadi y todo esto, y te das cuenta de que aquella época, aquellos siglos, era un caldo de cultivo y era de un sincretismo brutal de información de distintas partes del mundo, incluso de la parte de la India también. Hay influencias budistas, por lo que se ve, por lo que dicen los entendidos, en textos de los gnósticos. Y bueno, yo me confieso gnóstica ya, porque por lo que estoy leyendo y lo que ha dicho Mario, yo me he reconocido, yo soy una gnóstica, una hereje total, ya lo dije en mi presentación. Digo, yo soy muy hereje, yo voy por libre. O sea que sí, muchas gracias, Michelle, y felicidades por la obra, sí, sí. Muchas gracias. Mira, yo creo que nos inoculamos unos a otros. Yo creo que la cábala es así, ¿no? Es como un éxtasis de lo que uno descubre. Eso es lo que nos ha enseñado Mario, ¿no? Es como... es que fuera de los cabalistas yo creo que no los entiende nadie, porque tener éxtasis por esto, para las personas de fuera, somos muy raros, ¿no? Mario en sus clases dice que somos unos locos. O sea, que somos unos locos y unos herejes. O sea, estamos fichadísimos como locos y como herejes. Pero qué felicidad ser loco y ser hereje, la verdad. Y ser cabalista, ¿eh? Ser estudiante de cábala creo que es un regalo de Dios que nos da en esta vida, ¿no? Poder estudiar estas cosas. No sé, que quería decirte algo, se me ha ido, pero... sí, que bueno, conozco la obra de Camões, me compré sus libros, uno en castellano y el otro en portugués porque no estaba en edición y me lo he comprado en portugués. Digo, mira, es igual, si aprendo también portugués. Y me parece muy interesante lo que explica Camões. Tiene cosas que te sorprenden porque no te habías fijado antes y es muy simbólico. Yo creo que también entra en esta corriente de lo que es la cuna del tarot que conocemos hoy en día, ¿no? Que es la zona esta del Languedoc, el sur de Francia, norte de... Exacto, este. También este libro estuvimos traduciéndolo 10 años, porque me lo cambiaba. Él me mandaba los escritos y a los 3 meses se lo enviaba y le decía, esto no he entendido. Y decía, ¿cómo que no has entendido? Pues lo cambio. Y ya al final, bueno, es un lenguaje, está en castellano, la traducción, evidentemente, pero quiero decir que no es exactamente mío el lenguaje. Él prefirió un lenguaje más seco. Yo lo ponía más poético y él me decía, no, lo que digo es lo que digo. Y él quería exacto. Así que un castellano un poco duro. Yo también Bueno, se entiende. he cogido cositas de Camões, lo nombro en el libro porque me gusta nombrar las fuentes, en cuanto de lo que habla de las partes en que se puede dividir la carta, tanto en vertical como en horizontal como en diagonal,
esta es una idea que yo tomé de leyendo a Camoin porque me pareció súper interesante, porque también puedes ver los tres mundos, ¿no? Lo que es el subconsciente, el consciente y el supraconsciente. Entonces puedes analizar también cada carta del tarot según lo que te dice. Por ejemplo, la carta de la luna es muy significativa en este aspecto. La parte de subconsciente, donde están ahí los crustáceos que salen del agua, luego está ya la parte media y la parte superior que está la luna, exacto. Es una carta que muy bien se puede dividir en los tres fragmentos horizontales. Tiene cosas muy curiosas, Camoin, y bueno, me alegro de que tú hayas trabajado con él. No sabía que había sido traductor de la obra de Camoin. Y luego de Jodorowsky también, yo soy admiradora, también lo comentamos en la presentación mía. Admiro a Jodorowsky porque no sabía que era judío, pero bueno, no me extraña nada. Quiero decir que tiene una manera de hacer que digo, no me extraña nada que lo sea, porque es muy abierto y tiene un gran don psicológico para la psicología, ¿no? Y a ver, no sé cuál de sus libros, porque tengo un par o tres, que explica algunos ejercicios de psicomagia. Y es alucinante lo que hace hacer a la gente, ¿no? Porque se le ocurre en aquel momento, mira, haz esto, y de la cosa más estrambótica, no sé, coge una rosa, te vas un sábado, te la plantas en no sé dónde, luego, bueno, dices, pero qué locura es esta, ¿no? Parece que va la práctica, ¿no? De la Edad Media. Totalmente, pero se ve que a la gente realmente le produce una transformación interna, ¿no? Perdón, María Luisa, les quería hacer una consulta, intuitiva. Consulta intuitiva tanto a usted como a Mitchell. Cuando están viendo la carta en este tripartito, ¿no? En este tripartito de mundo superior, intermedio e inferior, ¿no es un ocultamiento del Aleph en cada carta? Es decir, la Yod superior, la Baf que corta el mundo superior y el mundo inferior, ¿o no? Si lo tomamos la Aleph como yo, para mí, en términos psicológicos, totalmente. Bueno, Totalmente. el Aleph tiene la Yod superior del La- universo, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo superior, la Baf que corta el universo superior y la Yod final, y la Aleph es tripartita. sí. La Aleph es tripartita, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un tema bastante curioso, que usted plantee ese análisis tripartito de la carta. Es como analizar el mundo superior, intermedio e inferior, es como analizar Nefesh, Ruach y Neshama Exacto. de la misma carta, los tres universos en la misma carta. Tanto, Está como oculta la Aleph en todas las cartas. sí. Y tanto puede ser a nivel microcósmico, o sea, para lo que es nuestra parte psicológica, como en plan general. O sea, macrocósmico, porque son cartas simbólicas, pero que son simbólicas arquetípicas. Y los arquetipos pertenecen a toda la humanidad. Es una creación, unas fuerzas psicológicas que nos pertenecen a todos. Con lo cual el análisis puede ser tanto personal como general de toda la humanidad. O sea, es increíble. El simbolismo que contiene el tarot de Marsella, especialmente, ¿no? No te lo acabas, no te lo acabas. Por esto yo tengo muchísimas ganas de leer el libro de Michel para que me ayude en ese aspecto, porque yo voy recogiendo de aquí y de allí lo que es la parte simbólica. Me interesa mucho porque cuanto más simbolismo recoges de cada carta, más puedes tú también evolucionar e incluso ayudar a otros si también te lo piden. Quiero decir que sí. O sea que muchísimas gracias, Michelle, por los libros que estás haciendo. Y bueno, espero disfrutarlo dentro de poquito ya. Muchas gracias, muchas gracias. Espero tus comentarios. ¿Eh? O bueno, ya. Espero tus comentarios. Sí, mira, ya le pediré a Lina o a Mario tu dirección o así que me pueda poner en contacto contigo Y y hablamos. encantadísima, de Le verdad. le vamos a pedir a María Luisa un libro de comentarios al libro de Mitchell. De Michelle. Ahora vamos a hacer unos comentarios a la hora de Mitchell. Vamos a terminar de hacer un Talmud de esto. Hacer comentarios a la hora de Mitchell, luego Mitchell tendrá que intervenir. No sé si la señora Lina recoge más preguntas o qué está Sí, pasando. sí, no, hay bastantes. Mira, ya Se han está. multiplicado. ¿Ve? Ahí está la influencia de María Luisa, su entrada, Mm. entrada aquí. No se nos vaya, quédese, señora Luisa. Eh, preguntaba Angelina, hay quien dice que la era mesiánica viene precedida de catástrofes de todo tipo. ¿Es lo que nos comentas en cuanto a la letra sin de las cuatro ramas menos catastrofista? Bueno, la Shin de cuatro ramas, claro, es que esto hay que explicarlo porque ¿cómo se averiguan las letras en el tarot? ¿No? Entonces, claro, hay un motivo especial porque siempre el arcano 21 se ha dicho que es la Tau.
¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene forma de cruz, pero yo he visto que tiene muchísimo más sentido, que es que esto es la Shin, pero este arcano es la Shin del mundo venidero. Es decir, no es la Shin actual. Entonces, esta María Magdalena, esta feminidad y esta Shin de 4 brazos, en realidad no existe. Por eso los cabalistas, bueno, cabalistas no, los esotéricos, Papus y Eliphas Levi, no ponían aquí la Shin, sino ponían la Tau, ¿no? Entonces, si vamos al arcano anterior, que es el arcano 20, ese es el arcano que se puede definir como catástrofe, que es el del juicio final. ¿Veis? Este es el juicio final. Entonces, pero no hay que tener como ese miedo, ¿no? De decir, ay, mira, se va a destruir todo, sino que son símbolos. Son simplemente símbolos. Entonces, hay una época para Philippe Camoin, ¿vale? Que es el siglo XX, en el que hubo una gran transformación, por eso el arcano 20, y ahora en el 21 es cuando estamos naciendo. Yo me gustaría creer, y como la palabra tiene un poder, como el arcano 11, y en la cábala sabemos que la palabra tiene un poder, me gustaría creer o invocar que no vamos a necesitar una nueva catástrofe mundial para cambiar la conciencia. Eso sí, yo creo que lo podemos pedir, ¿no? Si el creador lo cree necesario, pues lo habrá. Pero yo creo que podemos llegar a este mundo, a esta feminidad, a esta aceptación del otro, sin que tenga que ocurrir esa apocalipsis, ¿no? Que apocalipsis significa revelación, solamente revelación. Entonces, si revelamos el mundo de lo divino, no nos vamos a necesitar un apocalipsis de guerra, sino solo de revelación. Es decir, vamos a escribir libros, ¿no? Varios, un libro, otro, vamos a revelar todo y a ver si nos podemos saltar una apocalipsis negativa. Así es, amén, amén. Que el mundo llegue a la paz. Preguntaba Lili, para un lector de tarot, respecto de los símbolos estudiados según la cábala versus lo intuitivo que nos proyecta la imagen en ese momento, ¿cómo conjugar ambas cosas sabiamente? Pues ahí está, ese es el arte, ese es el arte. Mira, el mundo de Meltaró ha tenido 2 ramas. Una rama esotérica de personas que solamente escribían, ¿no? La historia y como muy todo lógico y razonado. Y después otras personas que no leían nada, no tenían ningún conocimiento y lo intuían todo. Yo creo que la conjugación es absoluta. ¿Por qué? Porque en los 4 niveles de interiorización de un símbolo, que yo los pongo aquí, que es el primer nivel, sería como el primer nivel de la cábala, ¿no? El literal, que es el Peshat, ¿verdad? Es el Peshat. El primer nivel es el Peshat. En un símbolo sería el nivel iconográfico. Es decir, ¿qué estoy viendo yo aquí? Entonces dice, mira, hay un ángel con una trompeta, hay un hombre, hay una mujer, hay alguien saliendo de la tumba. Eso es lo que veo. Eso es lo iconográfico. Pero después hay un segundo nivel, que es el iconológico, que es lo que otros han dicho, lo que la cultura dice de ese símbolo, ¿no? Lo que se dice de eso. Y eso es muy importante porque eso nos amplía nuestra visión. Pero después hay un tercer nivel, que es la síntesis de qué, de lo que yo veo con lo que dicen los otros y hago una síntesis de todo sin que ninguno tenga la razón, ni siquiera yo mismo. Pero después está el cuarto. El cuarto es el SOD. El SODE cuando me da un vuelco el corazón, cuando siento. Y cuando yo siento algo en el símbolo, eso es. Y uno dice, pero ¿cómo puedo hacer que sentir algo, no? ¿Cómo puedo leer? Yo pongo muchas veces a los alumnos que estudian el principio de Meltaró a jugar lo que yo hice de niño. ¿Jugar a qué? Jugar a que intuyo. Jugar a que sé. Jugar a que me conozco, jugar a que estoy escuchando mi alma. Y cuando digo jugar es jugar. Si me equivoco no pasa nada. ¿Eh? No es darle como a una lectura del tarot algo tan trascendente. No, es un juego. Es un juego. Entonces, en ese juego, yo creo que nuestra jojma, nuestra intuición se empieza a liberar, pero después tiene una forma que hemos estudiado con la Biná, de todo lo que hemos aprendido. Y eso es cuando la lectura es
preciosa. Así es como yo veo una lectura de verdad, de las que llegan, de las que se emocionan. Bueno, vamos a ir terminando ya, que nos estamos pasando del tiempo, pero con esta preguntita, ¿es un libro práctico o es una aproximación académica? He intentado hacer las dos cosas, ya pues lo tendréis que valorar los lectores. Yo he intentado hacer una aproximación académica rigurosa, como decía María Luisa Vivó, a mí me gusta citar, ¿no? Entonces hay citas de Platón, citas de Schopenhauer, citas de cabalistas, de Mario, de Abraham Abulafia, no sé, citas, ¿no? Es como algo riguroso y académico. Pero después he intentado que brotara toda mi experiencia personal y toda mi intuición. Por eso he intentado conjugar las dos. Cuento muchas anécdotas personales, ¿no? De lo que es la vivencia del símbolo. Por ejemplo, mm, mira, lo voy a contar. Este último libro y el anterior también, pero en este me he dado cuenta que no está publicado. En los 72 nombres de Dios me he dado cuenta que este libro me lo estaban dictando. Bueno, ¿Quién? Un amor muy grande, que ya no está aquí, murió muy joven, era Marina, éramos amigos, yo me casé después y tuve mi hija, pero ella murió y yo nunca supe por qué se fue. Y hace un tiempo, por problemas físicos y de salud, comencé a sentirla y a llorar su pérdida. Y hace muchos años de esto, no sé si hace 20, es que no lo sé, no lo he contado. Y cuando empecé a estudiar lo de los ángeles, que es una manera de vivir una transformación, es cuando uno estudia un nombre de Dios, el que le toca, ¿no? Yo tengo aquí los 72 nombres, por ejemplo, los barajamos y sale uno, y es el que mi alma quiere que trabaje. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a decir como la pronunciación de Abulafia. A ver, voy a abrir uno. Mira, me sale aquí, uy, el 28. Esto es Maya, el que estoy viviendo ahora. Se llama la invocación al alma gemela. Curioso esto, ¿eh? Lo acabo de abrir. Shin, Aleph, Hei. Son las tres letras. Shin, Aleph, Hei. Entonces, Abulafia decía, transfórmate. Di, Shi, A, He. Todo el día. Shi, A, He. Todo el día. Cada uno, cuando yo, si estoy y me siento que hay una parte de mí que no está conectada, es decir, mi alma gemela es el creador. Cuando no estoy conectado del creador, Shi, Ah, He, y voy visualizando los arcanos del tarot, en ese trabajo me fui dando cuenta que era mi alma gemela o mi amor en esa época, no sé si hay más de una, eh, y la que me estaba dictando porque no paraba de sentirla. No sé por qué estoy diciendo esto ahora, ni cuál era la pregunta, pero es así por la parte de la intuición. Sí, a veces hay personas que yo sé que ven entidades y que les dictan, ¿no? Y aquí yo he averiguado que este libro y el anterior estaba dictado por una persona que ya está en el mundo espiritual y que vivió el amor y murió de amor. Marina murió de amar tanto, murió. No sé si fue un exceso de misericordia, pero ahora mismo la siento, la siento en esa recepción o en esa cábala de Cabel. Fantástico, pues qué bonita manera de finalizar con esta confesión que nos has hecho, que nos has compartido aquí sobre esa inspiración o ese recibir ese conocimiento y plasmarlo en libros para compartirlo con todos nosotros. Muchísimas gracias, Michel. No sé si el profesor quiere decir algo para finalizar. no, yo como en el mundo del tarot se va abriendo, ¿no? Yo abrí y dije, ¿qué me va a tocar a mí, ¿no? Porque empezamos, en vez de, hay gente empieza a tirar las cartas, ahora yo en vez de tirar las cartas abro su libro. Y entonces, ¿qué me pasó? Abrí y me llegó Daniel. Que fue, ¡Wow!
fueron sus primeros amigos que aparecieron aquí en escena, ¿no? Pero Daniel, creo recordar que es pensar a lo grande, ¿no? no Es como dice, conseguir lo más no, grandioso. no, conseguir nada, es terrible. Nunca es suficiente, me preocupa mucho esto. Eso, vale, vale, vale. Mucho lo que me ha tocado, nunca es suficiente, Dios mío. Alcanzar plenamente el objetivo, ¿no? Nunca es suficiente. Este es mi ticum, este es mi ticum. Michelle, gracias por todo, un abrazo enorme. Gracias a todos por estar aquí, lo queremos mucho y que seguimos avanzando y que nos sigamos inoculando, inoculando amor, inoculando la paz, que tanto el mundo lo necesita. Shalom a todos, Shabbat Shalom y gracias, Michelle, Shalom. felicidades. Gracias, gracias a todos. Chao. Shalom.